a todos. Seguimos con nuestro ciclo de conferencias. Hoy vamos a darle la palabra a la doctora María Gabriela Marín, quien es doctora en educación, investigadora en el área sociocultural y socioantropológica del mundo de vida venezolano y modos de vida culturales, violencia, política y educación. Es especialista en investigación cualitativa, etnográfica y la metódica historia de vida y método biográfico. La doctora María Gabriela Marín es miembro del Centro de Investigaciones Populares fundado por Alejandro Moreno Olmedo y actualmente es directora y cofundadora de Censo Alejandro Moreno, Centro de Estudios de Mundo de Vida Latinoamericano. Sin más preámbulo, pues vamos a darle la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, doctora María Eugenia Martínez, por su presentación. Censo Alejandro Moreno es un centro de estudios interesado en la investigación de los mundos de vida latinoamericanos. El centro Censo Alejandro Moreno surge de la experiencia convivida, diálogo reflexivo y la investigación compartida con el doctor Alejandro Moreno Olmedo, fundador del Centro de Investigaciones Populares, dedicado al estudio del mundo de vida popular venezolano. Por lo tanto, este Centro de Estudios de Mundo de Vida latinoamericano es la continuación del pensamiento y legado de Alejandro Moreno, tanto como investigación científica social como opción ética, que va dando cuenta del encuentro y la comprensión social, cultural y antropológica de la realidad dinámica y situada latinoamericana. En este sentido, nuestra misión es impulsar, apoyar y promover espacios de investigación, discusión académica y trabajo cooperativo de interés y vigencia para Latinoamérica y todo el mundo de los estudios hispánicos e interculturales. Nuestra visión de trabajo asume el reconocimiento y compromiso con los contextos humanos, sus rostros y voces. El primer ciclo de conferencias, Narrativas y Totalitarismo, Valoración Crítica de la Literatura Venezolana, nos invita al ejercicio de la comprensión del totalitarismo y sus implicaciones en el contexto venezolano. Hoy en día, las narrativas develan los significados que transitan las prácticas humanas, sociales, culturales, políticas y estética de los pueblos, como ha afirmado Cathy Brown al referirse a la fuerza del lenguaje y el poder de las palabras, que nos incita a hacernos preguntas fundamentales como pensar si el lenguaje constituye realidades o si la narrativa del totalitarismo interviene sobre las prácticas culturales de los grupos humanos. En este ciclo constituye además una experiencia de acercamiento, de inquietudes y preguntas que son siempre van siendo oportunidades para ahondar a través de la narrativa literaria las tramas totalitarias que el régimen chavista ha impuesto en la realidad vital y la cotidianidad de la sociedad venezolana. Gracias a todos los conferencistas por su trabajo arduo y sistemático por Venezuela y a todos los que con gran esfuerzo han hecho posible este primer ciclo de conferencia. Muchas gracias. La autora Rebeca es doctora en culturas latinoamericanas, ibéricas y latinas en The Graduate Center de Nueva York. Es magíster en literatura venezolana por la Universidad Central de Venezuela. Actualmente enseña en el City College y en el Hunter College de Nueva York. Su investigación se enfoca en objetos culturales venezolanos contemporáneos como novelas, cine y artes visuales y su interpretación del chavismo y la realidad sociopolítica del país.
Entre sus publicaciones tenemos Retórica del Trueno, que fue ganador del concurso de autores inéditos de Monte Ávila, un ensayo, mención ensayo, y por supuesto ha publicado en artículos en revistas, capítulos en libros, etcétera, que sería largo de nombrar. A nosotros, el Instituto de Investigación Literarias nos une una relación muy afectuosa con Rebeca, pues ella fue parte de nuestro instituto y creo que aún lo es. Y una de esas razones afectivas tal vez haga que siempre participe en todo lo que realizamos. Seguidamente vamos a contar con la conferencia de la doctora Rebeca Pineda Burgos, Cuerpos en Conflicto. Y bueno, Rebeca, tienes la palabra. Bueno, gracias María Eugenia por esas palabras tan bonitas. Gracias Censu, gracias a todos los colegas y amigos del instituto, y bueno, y a todos los que están, ¿sí? Sí. Ok. Luego de acordar el tiempo, me voy a enfocar en dos objetos culturales que surgen en este ya bien largo contexto de la revolución bolivariana en el gobierno, a través de determinados aspectos en ellos que encuentro revelan algunos cuestionamientos del arte a las limitaciones de la disputa política. Ya hablaré de cuáles creo yo que son algunas de esas limitaciones, ¿no? Aunque en apariencia muy diferentes, estos dos objetos tienen aspectos importantísimos, aspectos en común, ¿no? No solo en cuanto a su contexto de producción y de la postura que tienen respecto al chavismo, sino también, y más importante para mí, lo que he estado haciendo últimamente, otras características de personajes, experiencias alternas a la tensión de la historia, que permiten cuestionar y reflexionar sobre otras implicaciones. Es decir, yo parto de objetos que tienen posturas políticas muy claras respecto a la situación y a la crisis que tenemos en el país, pero busco ciertas zonas oscuras, experiencias alternas, personajes alternos, excéntricos, antagónicos, que permiten que se cuestionen esos mismos identidades esquemáticas, como siempre, como sucede mucho en la política, dentro del propio universo de la historia, ¿no? Las que voy a trabajar hoy, a ver, aquí están, ¿no? La novela Patria y Muerte, de Alberto Barrera Tisca, y la película Infección, de Flavio Pedota. Haré alusión a otras novelas, y también quiero hacia el final hablar como a modo de epílogo. Digo esto porque no es una película que hable directamente del chavismo, pero me parece que es muy elocuente respecto a algunas cosas sobre La Jaula, porque además quiero incluir una película o incluir una obra que, a diferencia, por ejemplo, de Infección, que fue censurada, La Jaula fue como muy apoyada y divulgada por los circuitos del Estado, ¿no? Entonces, en los trabajos que exploro aquí, ¿no? Busco zonas oscuras, porque, como dije, ellos se posicionan de manera muy esquemática, específica. Como se sabe, las coyunturas exigen eso, ¿no? Exigen identidades precisas, imponen identidades, maneras de ser, de decir, de existir, ¿no? De ejercer incluso ciudadanía, ¿no? Que es como también una respuesta a las propias limitaciones del poder, ¿no? Y en ese sentido, como consecuencia de eso, los cuerpos y las experiencias terminan como siendo encapsuladas también, ¿no? Normadas, etcétera, ¿no? Las disputas entonces nos limitan a responder de una u otra manera respecto al conflicto. Entonces, mientras que los discursos políticos construyen estas identidades, digamos, fijas, ideales, ¿no? Que en efecto están en estos objetos a primera vista, ¿no? Si se mira un poco de una manera tangencial, creo que también exploran a su vez otras maneras de ser y de existir en medio del conflicto, ¿no? Por así decirlo. Esto a través de personajes excéntricos o experiencias que se contraponen o que se enfrentan a lo que se identifica como la principal propuesta o crítica política, ¿no? ¿Qué nos dicen esas otras zonas? ¿No? Porque me interesa no solamente quizás indicarlas, sino bueno,
¿qué se puede aprender de ellos? De modo de no caer, esto es muy importante para mí últimamente, como en una fetichización de lo excéntrico o de lo espontáneo, o sugerir que todo aquello que intente tener contenido político está mal, ¿no? No, yo quiero ver también qué se desprende de esas tangencialidades, ¿no? Una de las conclusiones de la presentación de hoy que quiero adelantar es que hay maneras de rastrear, ¿no? En primer lugar, esos desplazamientos, y que además pienso yo que tienen en común, estoy viendo como un síntoma también, que hacen cada vez más énfasis en lo factual, en lo inmanente, haciendo contraste con la alegoría, con la trascendencia, con el idealismo político, ¿verdad? Es algo que estoy viendo cada vez con más fuerza a través de cosas oscuras, ¿no? Como la precariedad, el hambre, lo urgente, que, como se sabe, es una respuesta también a las terribles circunstancias, o es un reflejo de las terribles circunstancias a las que nos tiene sometidos este gobierno, ¿no? Entonces, pareciera que hay una conciencia cada vez mayor, siento yo, de esa separación cada vez más grande que hay en el país, entre, usando las palabras de Manuel Silva Ferrer, una cada vez mayor separación entre el relato y la praxis, ¿no? Entre, a modo casi de una distopía, y eso es algo en lo que voy a hacer mucho énfasis, ¿no? Mi intención entonces no es cancelar lo político, sino que esos cuestionamientos ayuden también a, como mencionó Irina Troconis, a mirar y a repasar o a reparar en el pasado, ¿no? E incluso, ¿por qué no?, pensar en problemas, en conceptos problemáticos, abstractos, que nos han hecho mucho daño también, como el de nación, sociedad civil y soberanía. Entonces voy a empezar con Patria o Muerte. A ver. Ok. Bueno, es una novela conocida, ¿no? Y con un autor conocido entre nosotros, ¿no? Un importante periodista que ha sido muy claro con su postura en contra del gobierno, ¿no? Una novela que ha sido muy premiada. No es difícil concluir que la novela es una radiografía del pensamiento político del autor, por supuesto, ¿no? Si se compara con el periodismo, ya andaré en eso, ¿no? Entonces tenemos al protagonista principal, el protagonista que es un médico, Miguel Sanabria, un médico oncólogo retirado con una hija clase media, con una hija que se fue del país, ¿no? Como ya tiene tiempo ocurriendo. Es un personaje muy existencial que intenta como mantenerse al margen de la ansiedad generalizada del país por la crisis y también por la enfermedad de Chávez, ¿no? La novela está basada justamente en ese momento en el que no se sabe qué está pasando con Chávez, que desapareció, que si se murió, no se murió, ¿no? Y él como que trata de resistirse, pero al final termina sucumbiendo, ¿no? Se enferma de país, como se podría decir. Aunque superficialmente parece algo bien trágico, yo siento que en la novela hay una intención reformista así súper grande de proyecto social, como en medio de todo ese desastre, ¿no? El protagonista recuerda mucho, de hecho, una producción intelectual tradicional también verificable en Venezuela, en el que la mirada clínica estaba como muy asociada con también ver los males del país, ¿no? Aunque en apariencia fatalista de la novela se desprende, siento yo, un sentido reformista, pues el personaje hace constante alusión a una reconstrucción del país basada en la recuperación de esos valores perdidos en el chavismo, como con la corrupción, ¿no? Y bueno, ya se sabe también que la corrupción históricamente ha estado mucho trabajada como en términos de enfermedad, ¿no? De enfermedad social. Hay otros personajes que también tienen mucho peso, aunque Miguel es como el más, ¿no? Está un periodista que pierde su trabajo porque lo censuran, está una mujer a la que le invaden la casa, a la pobre, ¿no? Entonces también, fíjense, es como muy interesante cómo el autor ha sido muy cuidadoso, que está muy bien, ¿no? En resaltar, en organizar los puntos más básicos del pensamiento liberal, ¿no? Que también ha caracterizado durante tanto tiempo a la oposición y a la oposición intelectual, ¿no? Esto es
la defensa de la propiedad privada y la prensa libre, ¿no? Yo entiendo que lo de la democracia liberal amerita como mucho aclaratoria, ¿no? Yo lo trabajo mucho en la tesis. No soy de poner como citas muy grandes, pero bueno, no sé, si quieren como ver así como muy por encima esto, es un fragmento de mi tesis. La única obra que yo trabajo en mi tesis de la que hablo aquí es esta, la de Barrera Tisca, ¿no? Y ahí entonces desarrollo como un poco más conceptualmente de qué va, y bueno, ya le hago la cuña también, si le quieren, creo que ya se puede consultar en la biblioteca, ¿no? En la biblioteca virtual. Todo lo demás, todas las demás obras de las que hablo hoy son exploraciones para un futuro proyecto, pero que también, digamos, se encaminan como en intereses que ya están reflejados en la tesis, ¿no? Entonces, luego están las reflexiones del protagonista, ¿no? Y es buenísimo porque el protagonista tiene afectos. Hay personajes en la novela que son tanto chavistas como opositores, ¿no? Y él tiene afectos chavistas también, tiene un hermano. Entonces, nada, está como esa, y habla con él, ¿no? No es como ahora que uno no puede ni escuchar con chavistas porque lo quiere matar, ¿no? O sea, él dialoga con el hermano, pelean, pero digamos, ahí están. Y entonces se insiste, ¿no? Como en este tema, como de este proyecto democrático, todos caben, pero es muy interesante porque la manera en la que los chavistas están desarrollados ahí es completamente diferente, una identificación desde el carisma, una emocional, afectiva, ¿no? A diferencia de él, que es tan reflexivo. Incluso el hermano, y eso lo explota muchísimo, está identificado con el chavismo por una afiliación de él también con la lucha guerrillera en los 60. Entonces, claro, ahí explota como toda la cosa nostálgica también, ¿no? Entonces, respecto a este personaje, encuentro una descripción de fenómenos en su contexto tan problemático, en lo que Julia Buxton y también David Smith describen como eso, ¿no? Una posición intelectual con una mirada liberal para evaluar el fenómeno chavista que deslegitima nuevas dinámicas de participación y que ve en el patrocinio estatal exclusivamente dependencia y autoritarismo. Por supuesto, entendemos por qué, porque todas estas nuevas instituciones creadas o continuadas por el chavismo, primero, bueno, además de que son un desastre, no han hecho sino también reproducir una forma de gobernar neoliberal, o sea, está completamente desconectado, pero claro, al mismo tiempo yo siento que hay como una limitación allí en afrontar un poco más el tema de lo inédito, de lo informal, ¿verdad? En términos políticos, y también se termina convirtiendo como en algo personal, ¿no? Creo que al final está reflejado también en esa misma ansiedad del personaje de no poder desdoblarse. También se entiende por qué, ¿no? Porque, bueno, en una disputa como la que tenemos, uno tiene que defender los pocos espacios y las pocas críticas y las pocas posturas que nos permite, ¿no? Como este autoritarismo. Pero, por otro lado, hay un personaje interesantísimo en la novela, pero que además que es tan loco que uno cuando lo descubre dice, bueno, ¿qué le pasó a este señor? Porque todos los personajes son, bueno, sabes, el médico, el comerciante, la maestra, y de pronto aparece una mujer que es una ocularista, hace ojos prostéticos. Imagínate esa locura allí, ¿no? En medio de ese mundo donde están todas esas profesiones. Bueno, también está mucho la profesión del corrupto, ¿no? Pero entonces hay una mujer que no tiene nombre, que es una cosa rarísima porque todos los personajes tienen su nombre, la madre de María. El papel que ella cumple en la novela es ser la madre de una niña que tiene más o menos un rol chévere, la niña, ¿no? Que conoce al hijo del periodista, también un niñito por internet, y deciden encontrarse, conocerse en persona, y lo hacen justamente el día en el que hacen el funeral de Chávez. O sea, es todo muy simbólico, pero está la madre de esta niña que hace ojos prostéticos, que tiene la casa llena de ojos, porque además no tiene un taller en otra parte, y que, esto es lo más interesante,
está completamente encerrada en su casa, producto de la delincuencia, ¿no? Se ha obsesionado tanto y está tan aterrada con el tema de la criminalidad que decide no salir, y en eso mete a la hija también, ¿no? Decide que la hija también vea creo que ese es mi gato, que lo oye, no sé qué está haciendo, siempre pide comida en el medio de las presentaciones. Claro, entonces ella no sale, y una de las pocas veces que tiene que salir para una cita médica, fíjense cómo lo médico aquí sigue siendo como la autoridad, la mata un ladrón, ¿no? Entonces allí está como algo bien simbólico, ¿no? Entonces, fíjense, es un personaje que se anula a sí mismo como sujeto político. Ya no tiene nombre para empezar. Se anula como sujeto político, se cancela como parte de una comunidad, ¿no? Me gusta pensar en ese término de la comunidad como lo han desarrollado autores como Espósito, ¿no? En el sentido de sacrificio, de deuda, de obligación, pero con algo sin lo que tampoco se puede vivir, ¿no? Y por eso este personaje se muere. Pero sin embargo, me parece súper importante. Pienso que su existencia relativiza tanto este universo ideal creado por el autor. Su existencia lo cuestiona una y otra vez. Entonces pienso que es un guiño interesantísimo del autor, o que quizás que la novela se le reveló a él mismo, ¿no? Lo protésico aquí también es muy interesante, ¿no? Es una imagen junto con el injerto que ha sido muy usada como para hablar de la condición genérica como sujetos políticos, ¿no? Y cómo la individualidad siempre está amenazada como sujetos políticos, ¿no? Y bueno, me parece que en este sentido hay también un llamado, y bueno, y se sobrepone el cuerpo, ¿no? El cuerpo enfrente, el cuerpo paranoico, además, frente a la alegoría nacional del personaje, ¿no? Entonces, allí me parece que hay un punto como súper importante, ¿no? En conclusión, pienso que a través de este personaje, y aquí tenía una cita también, bueno, estas son un par de citas, del personaje, ¿no? Ya va, es que esto aquí, las ventanitas. Uy. Ok. Desde que María podía recordarlo, el cuarto de su madre siempre había estado lleno de ojos. Era su lugar de trabajo, ahí pasaba la mayor parte del tiempo encerrada, tallando pupilas, ¿no? Y después está que es una cita muy larga también, pero que es buenísima porque es un sueño que tiene María, la hija, ¿no? De que un monstruo la está persiguiendo, y entonces el piso está lleno de esas cáscaras, de esos ojos artificiales, qué grima, ¿no? Y bueno, me imagino como todos esos ojos así viéndote para arriba. Claro, ya podríamos hablar de la vigilancia, todo eso, pero que bueno, que es un tema que ya está como bien trabajado, ¿no? Y bueno, con esto voy a tratar de hacer una conexión con esta película, con Infección, ¿no? Bueno, las conexiones son, de inmediato ya habrán pensado ustedes en varias, ¿no? Desde el contexto de producción hasta el tema de la enfermedad y de lo infeccioso también, ¿no? Pero bueno, una película sobre zombies y que además tiene como protagonista un médico. Un médico que es más bueno, un pancito, ¿no? Al lado. Entonces también está como bien chévere ver eso, ¿no? Como esa otro relato que es del médico, de dónde salió él, hacia dónde va. Fíjense, aquí estoy compartiendo con ustedes, bueno, fue una película censurada. Me parece como fascinante, no que sea una amenaza el tema de los zombies, pero bueno, ahí está. Estuvo censurada por, bueno, no, que ni siquiera le hicieron caso, como si fuese invisible el querido Roque, ¿no? Roque Valero. Pero bueno, como la tensión es los zombies, ¿no? Por ahí supongo que viene la censura. Entonces, además hay claras alusiones al gobierno chavista como dictatorial, en grafitis, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden discutir sobre la película, de verdad. Pero yo pienso que Pedot hace un trabajo muy chévere, muy bueno, utilizando imágenes de archivo,
para introducirlas en la película como parte del outbreak, ¿no? Hacia el final hay unas imágenes, él coloca imágenes de los caminantes cruzando fronteras, como que están huyendo de los zombies, que es dolorosísimo, es súper doloroso, ¿no? Aquí, a ver, hay otra, esta me encanta, ¿no? Porque ahí están unos personajes en una casa, está pasando todos los zombies y mira allí Maduro, ¿no? La revolución debe vivir, viviremos y venceremos, y están en un avión y todo chévere, ¿no? Y lo que me parece genial de esta secuencia es que los personajes están así escondiditos, y porque esperando que a ver si viene algún zombie a atacarlo, y claro, está en mute, porque ellos tienen que escuchar quién viene por aquí o por allá, ¿no? Y eso me parece como una propuesta también de, bueno, una vez más, lo factual, o sea, lo real, ¿entiendes? Me vas a venir a hablar de la revolución bonita cuando estoy aquí, que mi vida está completamente amenazada, ¿no? Y bueno, fíjate que después entran los zombies y los matan al papá y la mamá, y el chico sale corriendo, y ahí es cuando conoce al médico por ahí, y el televisor con sangre, ¿no? O sea, la realidad en su pura y dura, ¿no? Y bueno, también, por supuesto, hay imágenes de los anaqueles vacíos, de las protestas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, mira, aquí está una imagen de la Conviasa, aquí está, estas imágenes las usan mucho, ¿no? Este es el médico, creo, sí, caminando, y entonces las ruinas, y aquí las vallitas las vallas del gobierno, ¿no? ¿Cuál es el reverso entonces que a mí me interesa, ¿no? Me llama la atención. Lo planteo de varias maneras. Bueno, primero, que se puede pensar a los zombies, obviamente no tanto como el chavismo o el virus comunista, sino como una expresión más bien de ruptura, ¿no? De exceso, a partir del largo, brutal sometimiento de los cuerpos del chavismo, ¿no? Se puede leer entonces de esa manera también. Pero bueno, he hecho rápidamente el cuento de cómo empieza el virus, ¿no? Porque también siempre con estas cosas siempre hay como un origen y el paciente cero, ¿no? Eso es maravilloso también de esta película, porque son dos muchachos obreros en Caracas que están hablando ruso, o sea, son dos rusos, ¿no? Habrá que, o sea, realista, ¿no? Pero bueno, ya la intención, sabemos, es demasiado literal, ¿no? Pero bien, entonces ellos se toman un receso y se van a inyectar droga en un cuchitril horroroso, que yo no sé si es la casa de ellos o un cuartico, no sé, de descanso, pero bueno, está ahí como el lavamanos lleno de agua sucia y una jeringa, unos murciélagos, imagínate la premonición que al final terminó siendo esta película cancelada por el gobierno, ¿no? Un científico más adelante dirá que es Crocodile, lo que se estaban inyectando, que después estuve leyendo, una droga que surge en Europa del Este, Rusia. Pero bueno, esos muchachos se meten allí, se inyectan y se desata la infección, ¿no? Sobre ellos no se va a hablar nunca, no se sabe más nada. Bueno, sí que uno de ellos aparece como paciente cero aquí, ¿verdad? Está como nublado, aparece como borroso, pero porque está como en una carpa, en un laboratorio que montan por allí, ¿no? Pero el universo es el del médico, obviamente, ¿no? No es del obrero. Ahora, yo pienso que el chavismo, no hay que olvidar que ya tiene mucho tiempo allí, ¿no? Entonces, en el fondo, yo pienso que el chavismo es como una suerte de distopía, más bien, ¿no? Un país gobernado por el chavismo desde hace 2 décadas, donde tenemos un presidente que baila merengue, donde se habla de una ley contra el odio para cancelar la película y, ¿sabes? Así como en 1984, el Ministerio del Amor, que creo que era la cosa, y así, ¿no? Los zombies más bien los entiendo como eso, esa respuesta a esa crisis, ¿no? Y más, ¿no? Y antes de continuar, yo quería hacer aquí un paréntesis, porque sobre la distopía, ahora que la menciono, ¿no?
la he estado viendo en varias novelas. Un lenguaje que enuncia, ahorita hay como se está empezando como a nombrar la revolución o el gobierno o el chavismo, lo que sea, como en términos más, ya no vemos la palabra Chávez tanto, en algunos sí, en algunos autores sí continúa, ¿no? Pero, por ejemplo, no vemos la palabra Chávez o Maduro o chavismo, sino ya como en términos más distópicos, ¿no? Cuando es como algo ya grande, inabarcable, como el gran hermano, ¿no? O sea, en Mujeres que Matan, el protagonista jamás dice lo de Chávez, sino el alto mando, ¿no? Aquí también Sáenz Borges le llama los hijos de la revolución o los padres de la revolución. E incluso aquí también en Sánchez Rugeles hay referencias muy explícitas a instituciones y a, qué sé yo, desde el SEBIN hasta el CLAP, pero la revolución. No solamente el nombre de Chávez queda así, sino no una revolución, sino la revolución, ¿no? En esos términos abarcadores de ver, de ser visto sin saber quién, ¿no? Como algo mucho más. Entonces pienso que allí hay algo como interesante también, ¿no? Ok, entonces la figura Bob del zombie, como se sabe y como se ha trabajado mucho teóricamente, nos recuerda, en palabras de Fischel y Wilcox, aquello que está reprimido en el orden político y económico, los aspectos monstruosos del capitalismo neoliberal, del vacío del consumo, del trato a las personas como desechables, del uso inconsiderado de los recursos de la tierra, la praxis chavista de hoy, pues básicamente, ¿no? Nos podríamos ir también a conceptos como el de biopolítica, el de necropolítica, podríamos pensar en un aniquilamiento general de los cuerpos, pero yo trato siempre de tener cuidado con la anulación también del sujeto político, ¿no? Yo creo que se puede caer como en ese peligro, ¿no? Bueno, como zombies son todos igualitos, entonces, claro, yo entiendo que ahorita en Venezuela todo el mundo está amenazado, pero igual, ¿no? Pienso que más bien el zombie puede, por ejemplo, servir para unas discusiones muy interesantes sobre la raza, se sabe que está como muy conectado a eso, los orígenes, ¿no? Del mito, y a la clase social también. Es una tensión, creo que interesante, ¿no? Esas generalizaciones pueden pasar mucho, ¿no? Con conceptos como el de nuda vida o cosas así, ¿no? Yo creo que más bien está muy interesante pensar en esta película. Todos los protagonistas son blancos, de clase media. Bueno, los pobres están quizás hacia el final, ¿no? Cuando están cruzando las fronteras, pero me parece que hay también una consideración, una deshumanización, sobre todo de los más pobres, y al mismo tiempo pienso que hay se sugiere la pobreza como una amenaza, y me encanta pensar eso, bueno, no para nosotros, que igual estamos bien cerca, sino para los que tienen el poder, ¿no? O sea, como, imagínate, si un zombie te muerde, tú te conviertes en zombie. Entonces el otro día estaba pensando, bueno, ¿qué será peor para un enchufado? ¿Morirse o volverse pobre? No sé, debe ser, ¿cuál será? Yo ya me imagino que ustedes saben cuál es la respuesta, ¿no? Entonces, en ese estado de excepción, que es un escenario apocalíptico, ahí nos encontramos con un médico, ¿no? Olvidé mencionar estas dos también, en donde aquí, bueno, en clave, en esta le llama, ¿cómo es que era? Pablo Hacha al dictador. Y en esta, que está genial, Choro 2021, una distopía bolivariana, parece como ridículo, ¿no? Pero en verdad está bien chévere esa novela, llama al dictador Choro, ¿no? Pero está muy bien. Bueno, entonces está aquí el médico, ¿verdad? La historia de él, porque siempre hay como ese relato, ¿no? de los humanos, es que él se movió de Caracas a Mérida buscando un lugar más tranquilo para vivir con su esposa y su hijo, porque la esposa estaba enferma de cáncer, el cáncer otra vez, ¿no? Y bueno, para que ella descansara, al final la muchacha muere, ¿no? Y bueno, ese hombre siempre tiene esta cara, siempre la tiene el hombre, ¿no? Lo que es como muy interesante, porque después se encuentra como con esa realidad, bueno,
Entonces la cara te tiene que cambiar un poco, tienes como que activarte, ¿no? Cuando un poquito antes de que lleguen los zombies, él manda al hijo con los suegros a una finca en Aragua para que el niño también se distraiga un poco, ¿no? Y entonces ahí revienta todo, estando él solo. ¿Qué pasa? Que todos sus vecinos, claro, quieren ir a cruzar el borde, ¿no? Pero este médico, que además se vuelve como medio hippie yéndose a Mérida porque en algún momento comenta que él ya no practica la medicina tradicional que estudió, etcétera, viste, otra vez como una desconfianza allí a la institución, pero se sugiere, ¿no? Él más bien tiene que ir hacia adentro, ¿no? Eso me parece interesantísimo, o sea, no puede salir del país, sino tiene casi que regresar, lo cual me parece que sugiere como también una búsqueda al pasado y a mirar de frente las ruinas, ¿no? En lo que ya sugerí desde el inicio de la presentación, ¿no? En algún momento lo llaman unos colegas diciéndole que ahí abrieron un laboratorio, esto es buenísimo, con gente de la Organización Mundial de la Salud, que bueno, que ahorita con lo del virus, ¿no? Es el poder, como esas formas de poder que vienen por allí. Y bueno, los de la Organización Mundial de la Salud mandan una muchacha que está, bueno, que cuando está mandando al niño, mandan una muchacha que está pintada en la pared, básicamente, no hace nada. Eso sí, habla inglés muy bonito, pero él llega a ese laboratorio que es como, mira, como un CSI, y entonces la muchacha le dice dos cosas y él ya sabe todo. O sea, él es el que consigue la cura. O sea, que al final ella no hace nada, y entonces pareciera haber allí como una reafirmación también de mirar, ¿no? Como ese problema con nuestra propia trayectoria, ¿no? Esas ruinas de esa voracidad neoliberal, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, no quiero dejar aquí, hacia el final, el niño está todo el tiempo con avioncitos, entonces hacia el final, por supuesto, logra rescatar al niño. Todo esto es, por supuesto, como la evolución del personaje también, y al final se montan en un avión, entonces uno queda ahí como, bueno, le va a echar como pichón o va a huir también, pero bueno, eso queda como de manera muy ambigua. No quiero dejar pasar la oportunidad para mencionar una película que sí fue muy apoyada y divulgada por los circuitos del Estado y que se promocionó como la primera película de ciencia ficción venezolana. He estado buscando bastante y es verdad que no he conseguido otra, pero es una afirmación que me parece un poco audaz. No sé, habría como que buscar un poco más. Esta película no habla directamente de ninguna manera del gobierno, o sea, todo lo contrario. Vino una nave, mandó un rayo así y extinguió a todo el mundo. Y solo quedaron de sobrevivientes una pareja, un chico y una chica. Pasan años sin ver a más nadie y ellos piensan que son los únicos que han sobrevivido, saben que la nave los está viendo, o sea, son como una suerte de quizás de experimento, hasta que en algún momento se consiguen con una muchacha, ¿no? Empiezan a tener una relación de amor los tres. El hombre, que ya se mostraba desde el principio como un patán, al principio por supuesto le encanta, pero después empieza como a ponerse celoso y se suicida, ¿no? Entonces está muy interesante también. Claro, y después estas chicas hacen su vida y están embarazadas las dos. Claro, es un tema ahí como que el Estado está completamente ausente en este caso, ¿no? No hay tabúes, por lo tanto, ¿verdad? Porque esta chica, que era la que tenía la pareja al principio, estaba cortadísima, ¿no? No hay tabúes, ¿no? No está eso, está toda esa posibilidad del amor libre, porque él estaba desaparecido por completo. O sea, fíjate cómo ni siquiera hay como la posibilidad de desafiar esos cuerpos normados o esas identidades normadas con el Estado chavista ahí presente. De manera que creo que también se podría leer como una amenaza desde cierta perspectiva, ¿no? De manera muy interesante. Entonces, bueno, concluyendo, algo que adelanté al principio, pareciera haber una tensión constante entre esa mirada del pasado,
la ruina, la reinterpretación como una oportunidad para nuevos espacios y nuevas formas de ser, ¿no? Incluso en el ámbito político, ¿no? O esa amenaza constante que va acompañada no solamente del desastre al que estamos sometidos por el gobierno que tenemos, sino por la anulación del pasado. Así que bueno, gracias. Eso es todo. A continuación, bueno, vamos a abrir el ciclo de preguntas. Por favor, levanten la mano. Gracias. Gracias a los dos por tan excelentes trabajos y tan excelentes ponencias. He aprendido muchísimo con esta charla. Mi pregunta, tengo dos preguntitas y van para Rebeca. Rebeca, me encantó el corpus que estás trabajando y cómo lo estás viendo. Tengo dos preguntas. Una tiene que ver con el género de los trabajos que estás haciendo. Es decir, estás pensando en una película que, digamos, podemos considerar del género del horror o del terror, y la novela de Patria o Muerte, que si no corresponde, digamos, a ese género, sí tiene este elemento de lo extraño, de lo uncanny, de lo siniestro, a partir de los ojos y de la forma en que vuelve, además de que uno de los personajes en el chat se llama Vampiro. Entonces, quería pensar si tú ves, en la forma en la que estás reflexionando, si le has dado, si has reflexionado sobre el uso de del horror como punto afectivo, pero también resaltando esta especie de como miedo histórico, pero también real y del presente. Y la segunda pregunta que te quería hacer era ¿cómo ves tú la construcción del futuro en ambos materiales? En Patria o Muerte, el celular con la grabación de Chávez queda un poco como suspendido hacia el final. En la película, pues este género distópico del zombie, me imagino que también apunta hasta una cierta forma de pensar ese futuro, o quizás el colapso del futuro. Entonces esas eran, digamos, las dos cosas que quería preguntarte. Gracias. Okay. Gracias, Irina. Qué bueno que hayas estado aquí, bueno, que estés aquí y buenísimas tus dos preguntas. A ver, con respecto a lo siniestro, lo monstruoso, bueno, yo hablo un poquito de eso cuando he hecho el cuento del personaje de Patria o Muerte, que bien podría ser leído como lo abyecto, sobre todo a partir de esa cita que comparto allí de la pesadilla y del monstruo, ¿no? Y entiendo que el concepto de lo abyecto no lo he trabajado a profundidad, pero que ya tiene muchísimo tiempo y que podría servir porque parte del desdoblamiento, ¿no? Del desdoblamiento de la persona. Entonces sí, lo del vampiro, ¿verdad que el niño en el chat se llama Vampiro? Eso se me había olvidado. Bueno, buenísimo, o sea, debe haber incluso más factores, ¿no? Creo que si se escoge como ese concepto o ese marco teórico, entonces claro que se tendrían que ver como mucho más detalles en la novela. Respecto a los géneros, pues no sé. Mira, yo en la tesis trabajé, como tú y yo hemos hablado, ¿no? 2 novelas, una película y un performance. Entonces siempre estoy tratando como me interesa como combinar diferentes géneros, a ver qué irá sucediendo con lo que se está publicando y lo que está saliendo. Respecto a la construcción del futuro, gracias, eso está buenísimo, lo voy a pensar. Pues fíjate, yo creo que esa es como una de las cosas que da más miedo de lo distópico, ¿no? Que es una cosa que te abarca de tal manera que uno no sabe qué destino va a tener, porque en lo distópico eso es tan abarcador que ya uno ni le queda muy claro. Por eso es que los nombres se anulan, ¿no? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién no? ¿Quién me va a delatar? ¿Quién me va a entregar? Entonces, claro, sería muy bueno, a riesgo de aquellos que quizás me puedan discutir que la literatura puede ser la respuesta, etcétera, que la cultura puede ser la respuesta, pero sí pienso que quizás estaría interesante ver de qué manera la cultura quizás da alguna luz, ¿no? Pero fíjate que, bueno, lo que tú y yo hemos hablado también, ¿no? Creo que cuando menciono que hay un llamado a revisar el pasado, claro, es para también cambiar lo que nos está ocurriendo ahora, ¿no? Y por lo tanto lo que venga. Entonces, bueno, no sé si respondí. ¿Sí? Ok. Okay. Gracias. Hola Rebe, gracias por tu intervención. Hola Genis, ¿cómo están?
Bueno, gracias por habernos escuchado. Está bien. Yo tengo preguntas para Rebeca y para Argenis. A Rebeca le pregunto, sobre la base de lo que expuso, te voy a dar una referencia luego, Rebeca. Le pregunto a Rebeca si esta visión de lo enfermo, el cuerpo en podredumbre, maltratado, quizá está en esa línea que algunos colegas críticos han estado tratando de perfilar en el estudio de la narrativa venezolana actual, que ven nuestro estado general, nuestra situación social, lo ven como una enfermedad que se trasiega a las novelas. Y algunos llegan al punto de señalar que buena parte de nuestra narrativa reciente lo que está haciendo es reflejar alegóricamente lo enfermo en lo que se halla el país. La pregunta sería entonces, Rebeca, ¿tú estás de acuerdo con esto? ¿Tú crees que efectivamente novelas que ni siquiera tocan el tema de la enfermedad, de todos modos podrían tratarse ese punto de vista? No sé, pienso, ninguno de los dos nombró esta novela porque no entra en el perfil de lo que ustedes están haciendo, pero pienso, por ejemplo, ese texto problemático e incómodo para mí, que es el pasajero de Truman, por ejemplo, que cuestiona la enfermedad del poder. Esa sería la pregunta. Te doy dos referencias, Rebeca, de los zombies. Hay cuentos venezolanos de este periodo que te pueden servir para incrementar tu visión de lo que está ocurriendo. Un cuento de Lucas García, que aparece, el primer cuento que aparece en el libro Payback, se llama Homenaje a George Romero. Y Pallares, en su último libro de cuentos, Lo Irreparable, también incluye un cuento de zombies que ocurre en Caracas. No recuerdo el título, lamentablemente, y no tengo aquí a mano el libro porque lo dejé en la oficina de la UCI. Gracias por la pregunta, observación, lección, Sandoval, muy bien. A ver, mira, me parece súper interesante esa pregunta sobre la enfermedad. Fíjate que yo intento, y así lo hice en la introducción, advertir de los peligros de esa lectura, ¿no? Claro que a mí me resuena directamente con el tema de la alegoría nacional, aquello que Frederick Jameson hablaba en los 80, que creó tanto escándalo, ¿no? Que toda la narrativa del tercer mundo era alegórica, tenía una alegoría nacional, y que le cayeron tanto a palo, aunque es una cosa que ha sido tan difícil de soltar, ¿no? Y que tantos, incluso latinoamericanistas que lo criticaron mucho, después siguieron con eso, ¿no? Sommer, González Echeverría, pero es difícil separarse de ello, pero claro que es como muy limitante. O sea, yo siento que en lo figurativo respecto a lo nacional también tiene que tener al mismo tiempo una lectura de lo personal, de lo íntimo, de lo obsesivo. La enfermedad, yo siempre pienso que va a estar allí de una u otra manera, porque la enfermedad y la muerte son como una de nuestras grandes obsesiones, pero claro que hay que tener cuidado siempre con hacer una lectura alegórica al respecto, ¿no? Sí pienso que hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo que ya tenemos como tanto tiempo con esa misma lectura, ¿verdad? Yo creo que habría como que asistir a otros como correspondencias, ¿no? Y luego me hablabas lo de la calidad de las novelas. Así me dijeron una vez que hablé en una conferencia sobre Patria o Muerte, me dijeron que cómo trabajaba eso, si era tan difícil de leer. Bueno, claro, hay algunas novelas que me ha tocado leer, y algunas de las que incluso no voy a decir específicamente cuál, pero de las que pongo en la presentación, que fue tortuoso. Pero no sé, yo no sé si es que estos doctorados lo vuelven loco a uno, pero empiezo como hasta verle como fascinación, como las cosas que son como medio malas. Claro, no les voy a hacer como mucha propaganda, pero me parece que hay unos síntomas allí, o sea, que nosotros lo que nos corresponde hacer, bueno, a veces tenemos que entrompar esas cosas que están malas. Y ya hablar de la falta de plasticidad, etcétera, bueno, ya si se asume entonces trabajar la obra desde esa perspectiva, pues entonces sí hay que
que asumir como eso, ¿no? Esa crítica. Espero haber respondido a tu pregunta. Nada, la verdad es que yo quería hacer una pregunta relacionada con esto último que estaban hablando, con el tema de la recepción y, y pensar en términos no de ventas o de calidades, sino más bien en términos de hasta qué punto la crítica venezolana ha dejado de lado las novelas de género, cualquier novela de género. Ahí estoy, me ven. Em, la preocupación por el papel de la crítica, que está un poco en la respuesta que acaba de dar Argenis. ¿Cuál es el papel de la crítica frente a una literatura nacional o frente a un campo cultural? El papel de la crítica es decir esto no es literatura y borrar ciertas manifestaciones en nombre de una calidad literaria que se supone que debe ser respaldada o ensalzada o considerada como el filtro necesario para leer determinados tipos de textos, o el papel de la crítica y sobre todo de los que estudiamos la literatura desde la academia o los que están estudiando en este momento la literatura desde la academia, es, como bien estaba diciendo Argenis, analizar el fenómeno que está allí, qué tipo de fenómeno es ese, sobre todo si se trata de un tipo de texto que tiene lectores y que produce tal vez no ganancias para el escritor, pero sí produce interés en el mercado mismo del libro y las pocas editoriales que quedaban en Venezuela grandes estaban publicando novelas policiales. Lo que quiero decir es que hasta qué punto la crítica venezolana ha dejado de lado estas novelas que son importantes como fenómeno cultural y como productos culturales que circulan en un mercado que las demanda. Y hasta qué punto ese prurito de que no, esto es crónica literaria, esto es crónica periodística, que entre paréntesis quiero decir que la crónica periodística en el resto de América Latina es considerada un género increíblemente alto, no es un género menor. En la crónica periodística en Latinoamérica ya tiene un estatus que está muy lejos de ser el tipo de género que uno puede soslayar y decir, no, eso no funciona como literatura porque es crónica literaria. Me parece que hablando del resto de América Latina, en el resto de América Latina se estudia, se valora y se promociona la novela negra, así como en España y en otros países, por supuesto, de otros idiomas, porque reflejan la realidad de los países sobre los cuales se escribe. Y nosotros en Venezuela estamos soslayando la literatura negra o la novela negra o roja, como la llama Argenis, precisamente porque hace eso, porque habla de la realidad. Entonces me parece que aquí hay un problema tal vez de desfase de nuestra crítica venezolana con respecto a los géneros que llaman menores o los géneros populares. Y me gustaría saber qué piensan ustedes sobre eso. Disculpen lo largo de la pregunta. Muchas gracias, Raquel, por tu comentario. Buenísimo como pensar también en Latinoamérica, ¿no? Pues sí, creo que más o menos va un poco por lo que le respondía a Carlos, ¿no? Sí, soy de las que piensa que, bueno, que se puede estudiar desde la recepción, que se puede estudiar como síntomas, ¿no? Que los síntomas no son siempre los más reconfortantes, ¿no? Entonces tampoco lo va a hacer en la literatura, ni en términos de contenido y lamentablemente muchas veces estético. Y bueno, no sé, yo le tengo mucha fe o masoquismo, no lo sé, pero yo siempre encuentro unos síntomas muy elocuentes en trabajos que me cuesta leer mucho. Claro, cuando hay algunos que ya uno empieza unas páginas y uno dice, no, mira, es que esto ni que me pongan una pistola en la cabeza, pero sí, creo que, bueno, es nuestro trabajo también, ¿no? Si uno no lee las novelas malas, entonces ¿quién lo va a hacer? Sí, digo yo, no sé. Muchísimas gracias a Rebeca y a Argenis por sus intervenciones.